like si te mandó la profe a ver este video. Él es Juan Denis, un docente influencer santafesino. Filosofar es muy sencillo. Simplemente hay que detenerse donde nadie se quiere detener. Si todos dicen, qué lindo viernes, vos decís, ¿por qué tiene que ser lindo el viernes? Me parece que la docencia fue una consecuencia de haber estudiado. O sea, hay que diferenciar dos vocaciones, me parece a mí. Yo tengo una y no sé si tengo la otra. Una cosa es que te gusta explicar. Otra cosa es ser docente. Para ser docente tenés que creer que lo que estás haciendo tiene una finalidad teleológica. Tenés que creer que el ser humano va a mejorar con tu clase. Me queda medio grande el título de docente. Lo que sí creo que me apasiona mucho es explicar. Y entonces es como que entré en la docencia porque en realidad lo que yo quería era encontrar un espacio para poder explicar. Y en YouTube encuentro una libertad como para explicar. Siento que en YouTube tengo una concreción de una vocación original por la explicación que no tengo en la docencia. Entonces, ¿influencer o docente? 100% influencer. No me creo docente. Su proyecto surge como consecuencia a una problemática que plantea el licenciado en Ciencias de la Educación Roberto Marino sobre el sistema educativo tradicional, donde las instituciones educativas formales prestan escasa o nula atención a nuevos conocimientos, limitándose a la lectura y escritura únicamente. El autor concluye en que este enfoque no es suficiente para los estudiantes que viven en un mundo complejo que requiere un tipo de alfabetización que va más allá de los conocimientos y aptitudes de la escolarización formal. Mirá, Filosofía en Minutos nace en 2017. Para mí hay como grandes mojones, no sé si es buena la metáfora, hay como grandes marcas, ¿no? ¿Vieron cuando uno deja marcas así en el camino? De lo que fue la tecnología en nuestras vidas. En el año 2002 yo arranqué filosofía, existía internet, pero no era hogareño, o sea, tenías que ir a un ciber. En 2006 existía internet, pero no existían las redes. En 2010 ya había redes, pero no en el celular. Ahora, en 2013 arranca WhatsApp, entonces ya ahí tenés otra cosa, que es que el chico, si tiene 4G, está mirando mucho el celular en 2013. De repente, en 2015, por lo menos la mayoría de mis alumnos tenían un smartphone, WhatsApp y todas las redes en su celular. Entonces, de 2014 a 2017, yo empiezo a desesperarme como docente, porque veo que realmente, si ya antes no me escuchaban, ahora mucho menos. Frente al choque entre nativos digitales versus inmigrantes digitales, este docente decidió reconvertir sus prácticas. Las nuevas tecnologías le permitieron expandir las situaciones tradicionales de enseñanza al crear nuevos espacios en las redes sociales, sitios web y comunidades en línea. La primera tendencia que yo tuve en 2017 fue decir, ¿y si hago un video? Capaz que si estoy en el celular, ¿sí? O sea, en realidad lo que hice fue crear videitos como para que vayan junto con mi clase, con la clase en el aula. Sí. Nunca tuve la intención originaria de armar una marca de internet, ¿se entiende? Sino aliarme con esto que estaban viendo en el celular. Nada más que eso. ¿Qué pasa? En menos de un año, los ingresos económicos de YouTube superaron a mis paupérrimos ingresos docentes como todo argentino. Entonces me di cuenta que ahí había un potencial que iba mucho más allá. No solamente económicamente, sino en realización personal. Que un aula donde 35 chicos probablemente 2 te escuchen, los demás tienen intereses mucho más importantes que Schopenhauer. Entonces, lo interesante de Internet es que vos podés encontrar en Miami una persona que esté interesada en filosofía. Podés encontrar en Japón un interesado en filosofía. Y todos arman un aula, pero de interesados. Vos podés estar viviendo en Granadero Baigorria y ser un extraordinario profesor global. Sencillamente prendo una cámara y hay un algoritmo, que todo el mundo habla mal del algoritmo, pero a mí lo único que hizo fue darme felicidad. Hay un algoritmo que busca en Perú un interesado en lo que yo estoy proponiendo.
Esa es la gente que te busca ese algoritmo, que muchos lo ven como malo, pero a mí me ayudó mucho. Esta situación puso al país en jaque cuando el brote de coronavirus obligó a las y los docentes a amigarse con este territorio desconocido que son las redes sociales. Y de repente te encontrás con una pandemia. Y chao. Sí. Y había sido que los 100 videos que están en Filosofía en Minutos ahora no eran aviar en las redes. Entonces me encuentro ahora con que tengo muchos comentarios como, por ejemplo, like si te mandó la profe a ver este video. Pero ¿cómo es esto? Se ríe mi hija, ¿no? Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto, digo yo? Like si te mandó, si viniste porque te obligó la de historia o la de filosofía. Entonces ahí ya es un poco donde uno empieza a decir, quizás no estaba tan equivocado con que el futuro era esto. Obviamente que la pandemia aceleró todo, ¿eh? Aceleró todo. O sea, quizás hubiésemos seguido luchando con la escuela tradicional unos 20 años más, pero la pandemia aceleró todo. Sí, si alguien tiene 45, 50 años, está cerca de la jubilación, ¿por qué va a querer filmarse y hablar por YouTube? O sea, yo por ahí lo entiendo también, ¿viste? El tema es que de repente viene una pandemia y te obliga. Y claro, y te dice, te hablan de Meet, te hablan de Zoom, te hablan de presentar un cuadro, bueno, en fin, de drives, o sea, un montón de cosas. Y por ahí otros ya estábamos un poco fogueados con esto, pero la mayoría no. Y bueno, eso es lo bueno que tiene el ser humano, se adapta rápido, ¿no? Ahora, en lo personal, yo apoyo el aula, pero creo que deberíamos atender un poquito hacia otro mundo. Migrando hacia la tecnología y corrompiendo con el analfabetismo digital, tanto propio como de sus alumnos, Juan busca adaptar los contenidos al mundo súper actualizado mientras abandona la educación tradicional. Vamos hacia un modelo así y seguimos con que profe puede ir al baño para caminar, ¿se entiende? O sea, es como muy, muy infantil, me parece a mí, el modelo, con esta situación global donde se le da mucho valor a cometer errores en equipo, a aprender de los errores en equipo, donde estamos todos a ver cómo hacemos para innovar. Y viste, de repente te encontrás con que no dijiste exactamente la fecha de Napoleón. Ahora, eso por un lado. Y por otro lado también creo que para poder hablar de esa escuela tan de vanguardia, también tiene que haber algunas cosas básicas que nunca hubo en las escuelas. Por ejemplo, canillas. Por ejemplo, pizarrones. Que escriban bien. Por ejemplo, tizas. La educación en Argentina es un gran armatoste, es un gran conglomerado de burocracia. Y en ese conglomerado de burocracia son admirados los que mejor respondan a esa estructura democrática. No los que mejor expliquen o los que hagan algo fuera en YouTube. Porque si yo me olvido de entregar una planificación, soy mal docente en esta estructura que estamos viviendo. No me considero un buen docente, porque no entrego las planificaciones como pide el NAP y el PIP y el TUP y todo eso. Entonces, tan solo tuve una suerte, que es que de chiquito mis abuelas y mis tías me escucharon cuando yo explicaba cosas. Entonces eso lo llevé a YouTube. Esas cosas de la educación me molestan mucho. Si eso es la educación, yo mañana ¿cómo se dice? Renuncio. Sí. Renuncio. Sigo creyendo que explicar bien Platón tiene un sentido más allá de presentar bien la planificación. O sea, esto del docente que llega y que dice, vamos a hablar 2 horas de Platón, creo que ya eso no va más. No va más. No va más porque primero el Centennial no se lo van. Y segundo, porque también quizás nos dimos cuenta que no tiene mucho sentido. Esta generación, yo la que estoy viendo, la que tiene entre 10 y 25 años, tienen una capacidad de preguntarse por el sentido, ¿viste? ¿Y esto para qué? Bueno, eso no pasaba. La presencia de enseñanza de Juan en las redes sociales es muy importante y abundante de contenido. Claramente, esto demuestra un gran trabajo. A Filosofía en Minutos como marca, de las 5 redes le dedico 10 horas. O sea, significa que respondo mails, que preparo los contenidos de los videos, que estudio,
que hago los cursos pagos, los cursos gratuitos y los cursos que quedan a futuro y se pagan a futuro. O sea, en toda la planificación de esta estrategia sí son 10 horas porque me levanto muy temprano y me acuesto muy tarde, así que sí, son 10 horas de trabajo. Son 10 horas, pero ya no son 10 horas que hace 5 años yo sentía que perdía el tiempo en redes. Son en realidad mi trabajo de hoy y probablemente de mañana, porque el tema de la educación presencial en mi vida y probablemente en la vida de muchos docentes de Argentina tiene fecha de finalización para mí. Además, su trabajo consiste en estudiar el cambio dentro de las redes sociales y las nuevas tecnologías, para luego adaptarse a las mismas. Cuando yo arranqué, Instagram era solo 1 minuto, ¿sí? Entonces, ¿qué vi? Vi la ventaja de que había 100 cosas de filosofía que se podían contar en 1 minuto. Entonces, ahí es como que enganché esa ventaja. Pero ¿qué pasa? La nueva red neuronal de YouTube cambió en 2018. Y pasó de posicionar videos cortos a posicionar videos largos. ¿Por qué? Porque YouTube lo que quiere es que la gente esté mucho tiempo con el celular para que sienta la molestia de no poder salir de la aplicación y pague el premio. Digamos, quedó de nombre el Filosofía en minutos. Como que en muchos minutos sería ahora, ¿no? Ahora el canal se volvió un canal de clases. Empezó siendo un canal de un youtuber que habla de filosofía, porque eran videos cortos, donde yo hablaba, la cámara se acercaba, ponía iconos, me hacía gracioso. Es decir, empezó siendo así y hoy no. Es un canal de clases. Por ejemplo, el video que subí recién de Descartes dura 1 hora y la semana que viene hablo de Kant y después de Schopenhauer y después de Nietzsche y ahí voy, como decís vos, con un manual bajo el brazo. O sea, voy en el ritmo de ese filósofo. La pregunta es, ¿la educación virtual es la única alternativa? Al ser esposo de una maestra y al ser padre de una nena de 10 años, te diría que la presencialidad es fundamental en lo básico del ser humano, como aprender a sumar y restar. O sea, no se puede enseñar por mí fracciones, me parece que no. Eso necesita de la presencialidad todavía. Me parece que enseñar a leer y a escribir me parece que todavía necesita de la presencialidad. Pero creo que en esta maratón que se largó por la virtualidad, hay muchas cosas que ya se enseñan mejor virtualmente que en la presencialidad. Por ejemplo, hay una youtuber que a mí me fascina, española, que se llama Lluna Pineda. Es catalana. En realidad se llama Luna, pero se lo puso en catalán, Lluna, ¿no? Ella explica cualquier filósofo con una hoja de papel, o sea, filma con una camarita en el techo la hoja que está escribiendo y te dice los sofistas y empieza a escribir. Eso es, para mí, en 15 minutos, muy superior a un profesor que habla 2 horas de sofista y no entendés nada. Otra cosa que hace muy bien la virtualidad es despertar el interés en los chicos. Mirá, por ejemplo, mi hija ve un montón de esos videos de 10 rarezas de la Antártida, ¿no? ¿Viste? Pero eso no te da un carácter sistemático, pero sí te da una pasión por el saber. Juan es un claro ejemplo de cómo es posible articular las redes sociales y las nuevas tecnologías con fines pedagógicos. En un contexto de cambio permanente, es necesario tener en cuenta estas prácticas innovadoras y poder utilizar estos medios en beneficio de la educación.